Palabra del Señor, hermanos, ahí en Josué, capítulo 7. Gloria a Dios. Josué, capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a la lectura ahí, los primeros dos versículos, hermanos. Josué, capítulo 7, 1 y 2. Vamos a ver ahí, hermanos, el castigo del pecado de Acán. ¿Qué fue las consecuencias? Cómo Dios vino a obrar sobre esta desobediencia, sobre el pecado de Acán. Josué, capítulo 7, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Veamos, hermanos. Dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zebdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaban junto a Bet-Ben, hacia el oriente de Betel, y él les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote y glorificando, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, atamos y reprendemos tu espíritu contrario que quiera perturbar nuestra vida, nuestro servicio en esta tarde. Venimos delante de usted buscando la gracia, el favor, la misericordia suya para hablar su palabra con poder, con autoridad. En este momento nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Las consecuencias, hermanos, cómo Dios vino a juzgar el pecado de Acán. Vemos, hermanos, qué fue lo que Dios les había mandado y de la manera que Dios obró para restaurar al pueblo. Dios sigue viendo la humanidad hoy en nuestros días, hermanos, hoy por la misericordia de Jesús, que Él sigue dando oportunidad a todo aquel que vive en desobediencia, que vive en contra de la palabra. Dios sigue dando oportunidades por su gran misericordia, porque Él quiere, hermano, que el sacrificio que Él hizo no quede en vano. Así que vemos aquí las consecuencias del pecado de Acán. Dice claramente: los hijos de Israel cometieron una prevaricación o un pecado. Tomaron algo que yo miro en esta porción, que declara bien que él, al declarar él su culpabilidad, dice, fue tentado a tomar algo que no debía de tomar. Le llamó la atención aquel manto babilónico, aquella barra de oro, le llamó la atención. Y esto es lo que pasa hoy en nuestros días. Cuántas cosas nos llaman la atención y vienen a estorbarnos para que podamos bendecir o servir a Dios con libertad. Cuántas cosas vienen a atravesarse en nuestras vidas que ponen un impedimento para que podamos bendecir a Dios con libertad. Acá dice: después que Josué envió a hombres desde Jericó ahí, envió a conquistar ahí, pero sin embargo las consecuencias no fueron buenas. ¿Qué fue? Ellos mismos se dieron cuenta que la ciudad era pequeña, que no había muchos hombres. Entonces le dijo: no envíes a tantos guerreros a aquella ciudad, solamente suba al pueblo como unos 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. Pero sin embargo fue lo contrario. Aquellos hombres los echaron en corrida. Dice que mataron alrededor de 36 hombres y los siguieron desde la puesta de Sebarim y los derrotaron a la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No entendían por qué aquel pequeño pueblo los había echado a correr. Los vino a entristecer y los vino a sentir débiles. Mire, cuántas veces nosotros venimos con gusto, con alegría, con regocijo a servir a Dios.
Pero sin embargo viene la circunstancia, los problemas, la enfermedad, la necesidad a nuestras vidas. Y a veces todo aquello que viene a nuestras vidas nos viene a poner un sentir de desánimo para seguir adelante. Esto es lo que enfrentamos, hermanos. Cada día queremos agradar a Dios, queremos hacer todo conforme a su palabra, vivir conforme a sus mandamientos, pero sin embargo hay cosas que vienen a nuestras vidas que tratan de desanimarnos, que tratan de hacernos retroceder. Aquí vemos claramente, hermanos, que todo este pueblo se sintió desanimado, se sintieron en su corazón desfallecer, porque aquellos hombres los echaron en corrida. Y claramente dice que entonces Josué rompió sus vestidos y se postró a tierra sobre su rostro delante de la arca de Jehová, delante de la misma presencia de Dios. Se postró a tierra y preguntó a Dios qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando, por qué. Sabiendo que Dios le había prometido a Josué que estaría con él todos los días, que nunca le dejaría y que nunca lo desampararía. ¿Qué fue lo que le dice a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Es la promesa que Dios le había hecho a Josué. Pero sin embargo aquí mira que Dios les dio la espalda. No los defendió, no les ayudó. Y Josué dice que postrado a tierra. Y entonces Dios le habla. Jehová dice: ay Señor, ¿qué diré? Yo que Israel he vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos, todos los moradores de la tierra, oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de aquí de la tierra. Pero ¿qué es lo que le responde Jehová? Le dice Jehová a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Claramente le dice: Israel ha pecado, Israel ha desobedecido, Israel no ha hecho conforme el mandato que yo le he dado. Ahí está la consecuencia. Mientras Josué postrado rodillas buscando la presencia de Dios, Dios le enseña: el pueblo ha pecado, el pueblo ha desobedecido, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y han hurtado y han mentido. Han robado y han mentido. Esto es lo que le dice Dios a Josué: el pueblo ha robado y el pueblo ha mentido. Y esta es la consecuencia del pecado. ¿Qué dice el libro de Romanos? Que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es la muerte. Claramente nos dice en el libro de Romanos el apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte. Aquí usted y yo estamos luchando por permanecer viviendo conforme a la palabra, porque Dios nos está ofreciendo una vida eterna. Dios no nos deja. La única manera que Dios se aparte de mí es por el pecado. El pecado es lo único que a mí me separa de Dios y nadie más. El pecado. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Estas son las promesas que Dios nos dio. Jesús, antes de ascender al cielo, esa misma promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa. Pero simplemente Dios nos está diciendo: vive conforme a mi palabra, vive conforme a mis mandamientos, guarda mi palabra, vive una vida agradable delante de Él. Porque el pecado me separa. El pecado hay culpa. El pecado hay desobediencia. El pecado me aparta de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo cada día. Por eso le dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo. ¿Por qué? Porque han hurtado y han mentido. Esta es la consecuencia. El pueblo ha robado y el pueblo está mintiendo. Esto es: y no podrán hacerle frente a su enemigo, sino que delante de sus enemigos volverá la espada.
por cuanto ha venido a ser anatema, y no estaré más con vosotros, ni destruiréis al anatema en medio de vosotros. En otras palabras, Dios dijo, los voy a dejar solos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Por causa del pecado, la mentira, el hurto, el robo. Por esta razón los dejaré y los abandonaré. Nosotros desobedecemos, Dios se aparta de mí. Si yo no vivo una vida agradable, una vida conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, yo tengo que procurar cada día vivir conforme a su palabra, vivir conforme al conocimiento de Dios. Esta palabra, hermano, aquí está en nuestras manos. Todos tenemos al alcance una Biblia. El problema es que no la leemos. El problema es que no abrimos esta escritura para entender la revelación que Dios tiene para nuestras vidas. No leemos la palabra para entender lo que Dios tiene para nosotros. Él tiene muchas promesas, Él tiene muchas bendiciones, y estamos escasos de muchas cosas porque no hemos entendido y no hemos abierto la revelación de Dios. Un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Dos testamentos nos ha dejado, tanto el uno como el otro se confirman, declarando que Él es Dios. Y claramente, ¿qué fue la consecuencia de eso? Dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo el que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y cometido maldad en Israel. Mire, aquí en el versículo 20, aquí habla y dice, en el 19, entonces José dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Y qué dijo? Y Acán respondió José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, el cual codicié y lo tomé. Esto es lo que vino a contaminarlo. Lo codició y lo tomó. Esto es, hermanos, claramente que tenemos que entender. La Biblia dice, hay unos 10 mandamientos, no codiciarás. La codicia es pecado. Y él dice, codicié todo este manto babilónico, esta plata y este oro. Dice, la codicia llegó a mi vida y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Dónde? En su mismo hogar, que tenía escondido lo que se había robado, lo que había tomado, lo que había realmente él codiciado. La codicia. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestros días, hermanos? ¿Por qué la gente no quiere buscar a Dios? El materialismo, hermanos. Lo material por tener más. Cuando la Biblia te dice claramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Quieres bendición? ¿Quieres cosas materiales? Dios te la da. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Es lo que dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que hace falta en mi vida. Todo lo que yo necesite. Dice, será añadido. Por el pueblo o la gente está buscando la añadidura. Y después quiere buscar a Dios. Y mientras busca la añadidura, se pierde en el pecado, se pierde en la desobediencia. ¿Cuántas personas han venido diciendo, ore hermano para que Dios me dé un trabajo? Ore hermano para que Dios me dé un trabajo. Le da el trabajo y ya no viene, porque tiene mucho trabajo, ya no pueden buscar a Dios. No. Yo siempre le he dicho a Dios, dame un trabajo donde no impida que yo esté en tu casa. Yo les cuento, hermanos, esa fue mi petición. Yo trabajaba en un lugar donde yo trabajaba de 2 de la tarde a 11 de la noche.
Y yo tenía el lunes de descanso, de domingo, de martes a domingo. Yo no podía estar en el templo. Yo me puse a orar. Señor, hice un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5. ¿Y qué vino a hacer Dios? Yo empecé a trabajar en un banco, hermanos. El trabajo, así como lo pedí, así me lo dio. Pero yo tuve que pedirle a Dios para estar en su casa. Muchos pedimos, y dice la Biblia que pedimos mal. No sabemos pedir. Pídele a Dios con sabiduría. Por eso digo, tenemos que buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, que no venga la codicia, que no venga el pecado, la desobediencia, todo eso tomar control de nuestra vida, porque lo que va a hacer, apartarnos de Él. Es lo que hace la maldad, apartarnos de Dios. Cuánta gente se ha alejado, cuánta gente se ha apartado. Pues yo les digo, este año vamos a interceder por todo aquel pueblo que se ha descarriado, se ha salido de la casa de Dios, anda en otras partes cuando puede estar en la casa de Dios, o no tienen tiempo para buscarle. ¿Qué fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Acán? Que dice ahí en Josué 7:22, dice: y Josué entonces envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos, y tomando en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, a sus ovejas, su tienda y todo como tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo José: ¿por qué nos has turbado? Turbaste a Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de ser apedreados. La consecuencia del pecado, la codicia. Por eso dice el apóstol, la paga del pecado es muerte. Cuán importante es que vivamos una vida que agrade a Dios. Trate de vivir una vida que agrade a Dios, buscándolo. La palabra es agua viva. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Porque es importante leer la palabra, que mi espíritu se alimente, no mi carne. Mi carne le doy que almorzar, que comer, que cenar, y galletas y sodas y dulces durante el día. A la carne la alimento bien. Pero el espíritu, ¿qué le doy? Le doy palabra el domingo o el jueves, nada más. Imagínense si comiéramos físicamente nomás el jueves y el domingo, ¿cómo estaríamos? Flacos, delgaditos. Si nomás comiéramos 2 días, así como comemos espiritualmente nomás los jueves y los domingos, ¿cómo estaríamos? Por esto es necesario alimentarnos con la palabra todos los días. Mi espíritu gime, mi espíritu necesita palabra de Dios, mi espíritu necesita escuchar de Dios cada día. Así como mi cuerpo pide el agua, pide el alimento, así mi espíritu también pide la palabra, pero no se la doy. Lo tengo a dieta, al espíritu. Cuando tengo que poner a dieta es al cuerpo, a la carne. Pero es necesario que entendamos la consecuencia de la desobediencia, por ver tomado lo que no era de él, lo que le había dicho que no tomara, por haber robado, por haber mentido. Las consecuencias fue la muerte de él y de toda su familia y todo lo que él tenía. Después de ser apedreados, dice que los quemaron. ¿Por qué? Por su desobediencia y por su pecado. Y luego vemos, hermanos, que más adelante, para terminar ya el relato, dice que en el capítulo 8 nos habla que después de que sucedió todo eso, tomó y envió al pueblo a conquistar ahí, y fueron y conquistaron. Si vemos ahí, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí y a sus pueblos, a sus ciudades y a su tierra. Después que sucedió esto, fue castigado el pecado, la ira de Dios fue apaciguada. Entonces le dice al pueblo: ve, conquista ahí, levántate con tus hombres de guerra y ve, conquista. Y si vemos el 8:24 dice: y cuando los israelitas se acabaron
de matar a todos los moradores de ahí, en el campo, en el desierto, donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas tuvieron ahí y también le hirieron a filo de espada. Dios les vino a dar la victoria, pero cuando el pecado fue descubierto y el pecado fue castigado. Usted y yo solamente tenemos que decirle al Señor: perdóname, he desobedecido, te he faltado. Dios está buscando un corazón constrito y humillado. Dios está buscando un corazón sincero. Dios está buscando un corazón que se arrepienta. Dios está buscando un corazón que busque a Dios. Solamente lo que está buscando Dios, un corazón sincero que diga: te he fallado, Dios, perdóname, te necesito, ayúdame. Pero también tenemos que aprender a perseverar en su camino, buscar el camino derecho, como dice el predicador. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. El camino derecho es seguir y vivir conforme su palabra, conforme sus mandamientos, conforme sus estatutos, y vivir una vida que agrade a Dios, apartada del pecado. Esto es lo que Dios está esperando y buscando de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a agradar a Dios de esta manera? ¿Cuántos realmente queremos bendecir a nuestro Dios de esta manera? Viviendo una vida apartado de maldad y tratando lo mejor que podamos para obedecer esta palabra. Porque Dios, como digo, Dios no nos deja, nosotros lo dejamos a Él por causa del pecado. Solamente el pecado me separa de Dios. Nada me va a separar de Dios, solamente el pecado y la desobediencia. Y Dios siempre ha buscado al hombre. Desde el principio Dios ha buscado al hombre. ¿Qué le dijo Jehová a Adán? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? La desobediencia, el pecado, lo hizo apartarse de Dios. Y es lo que hace al hombre, al ser humano. El pecado nos separa de Dios. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Venimos buscando, Señor, que nos guíe, que nos enseñe, Señor, a no contaminarnos con la maldad, con el pecado, con la desobediencia. Ayúdanos, Dios, a permanecer buscando tu gracia, buscando tu favor, buscando tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a dirigirnos conforme tu palabra, conforme tus mandamientos, conforme tus preceptos. Que podamos dirigir nuestras vidas, Señor, de una manera que te agrade. Que no venga la codicia, el pecado, la mentira, el engaño a tomar control de nuestra vida. Y no podamos presentarnos, Señor, con gozo, con alegría. Y nos pueda retener en nuestro hogar o en nuestra parte y no llegar ante tu presencia. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un deleite, es un regocijo venir ante la presencia de Dios. En este momento, Padre, a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos, yo te pido que bendiga sus vidas, su familia, su hogar, de una manera, Señor, que podamos ser transformados conforme tu voluntad, conforme tu palabra. Que busquemos la guianza de tu Espíritu Santo, que busquemos la guianza tuya, Padre, que nos dirija en este camino, Padre, de una manera que podamos cumplir con su voluntad, no con la nuestra. El pecado va a ser castigado, pero nosotros tenemos tiempo, ahorita, de decirte a Dios: perdona mis pecados, limpia mi vida, transfórmame, cámbiame. Ayúdame, quiero ser una mejor persona, quiero vivir conforme tus mandamientos, quiero vivir conforme tu palabra. Ayúdame, Dios. En este momento, Padre, yo le doy gracias de antemano, porque sabemos que su palabra es verdad, su palabra no miente, su palabra permanece fiel. La Biblia dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Esta palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, que llega
hasta el profundo del corazón. Quebranta los corazones, las vidas, las mentes, las ser de una manera que podamos bendecir. Gracias de antemano por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.